Ese artículo que están viendo ustedes ahí lo escribió Vinicio Castillo Semán, conocido como Vinicito, donde advierte la presencia de la ONU en el Consejo Económico y Social. Aquí nosotros le vamos a decir a ustedes hoy lo que mucha gente no se atreve a decir. Cómo la ONU y los empresarios están usando el Consejo Económico y Social para llevarnos directo y en vivo a una regularización masiva de haitianos. Y cómo el gobierno de Abinader está cayendo en una peligrosa doble moral. En un momento donde la frontera está bajo amenaza, donde las bandas haitianas empujan a su pueblo hacia nuestro territorio, donde cada comunidad dominicana siente la presión migratoria como una carga asfixiante, el gobierno dominicano decide sentarse con la ONU a hablar de soluciones. Miren lo que dice el artículo que escribe Vinicito Castillo Semán. Vinicito habla de que la presencia en el diálogo del CES sobre el tema haitiano de llamados expertos de la ONU es un atentado grave a la soberanía nacional. El diálogo del CES, Consejo Económico y Social, en una reunión del presidente Abinader con Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, que tenía como móvil fundamental enviar un mensaje de unidad nacional y procurar medidas consensuadas para defender el RD ante el colapso de Haití, invitar a la ONU, debe buscar lo que me he perdido es, invitar a la ONU a ese diálogo daña y contamina un esfuerzo de unidad nacional, pues es la ONU y sus ONGs los que en los últimos 30 años han estado activamente fomentando y estimulando la emigración masiva de Haití a República Dominicana. Es la ONU y sus organismos los que han denunciado a República Dominicana por repatriaciones de ilegales haitianos. La ONU es la que ha perdido públicamente, la que ha pedido públicamente al gobierno del presidente Abinader detener las deportaciones. Esa misma ONU es la que está participando en los diálogos del Consejo Económico y Social. Esa misma. Entonces, este país, dice Vinicito Castillo Semán, debe estar muy alerta mientras ONU y oligarcas narigonean el diálogo CES, las bandas toman posesión de comunidades fronterizas de Haití y amenazan ya gravemente la integridad territorial de República Dominicana. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo es que la ONU está participando en las convocatorias del Consejo Económico y Social? Explíquenme eso. Porque no se trata de ayuda humanitaria. No se trata de solidaridad. No, señor. Se trata de una agenda. Una agenda que viene empujada por intereses internacionales. Y bien lo dice Vinicito Castillo, y oligarquías locales. Y lo más alarmante, se está ejecutando bajo el disfraz de un diálogo nacional. Eso es lo que realmente está ocurriendo tras bastidores en el CES.
de por qué la presencia de la ONU en ese espacio es un atentado directo contra nuestra soberanía y de cómo el presidente Abinader, con un discurso patriótico de día y con sesiones ocultas de noche, está perdiendo el control de la narrativa y, peor aún, el control del país. Porque la ONU nunca ha sido aliada de República Dominicana con el tema haitiano. Desde hace más de 30 años ha insistido en que nuestra nación debe hacerse responsable del tema haitiano. Y que nosotros debemos cargar con las consecuencias de un Estado haitiano fallido. Han presionado para que frenemos las deportaciones, lo poco que se deporta. Han acusado al país de racismo, discriminación, violación de derechos humanos y ahora están sentados en la mesa del CES como si fuesen socios legítimos. Señores, ¿cómo rayos hemos llegado aquí? Pero esa respuesta no es complicada de saber. Es una respuesta simple. A través del chantaje diplomático, el dinero de las ONGs y la complicidad de gobiernos que han preferido quedar bien en el extranjero, quedar bien con el empresariado y que se embrome el pueblo. ¿Usted cree que la ONU viene a colaborar? Lo dudo. Viene a dictar. Y en esa mesa del CES, su aporte es condicionar la discusión para favorecer un plan de regularización. Pero no cualquier plan, ¿eh? Porque a todo esto mucha gente dice, pero ¿cuál es el problema? Ya están aquí, hay que regularizarlos. Antes se hacía, en los gobiernos de Balaguer se hacía. Balaguer los regularizaba y venían y cortaban la caña. La industria azucarera se sostenía con eso. Y usted va a comparar los 1990 con la realidad que tenemos. Balaguer se aseguraba de mandarlos de nuevo para Haití. Pero usted cree que ellos se van a ir para Haití. Y algo más peor todavía. Si se va a regularizar a ese obrero que está trabajando en la construcción, por ejemplo, ¿usted cree que la regularización solo será para él? No. Será para él, para su esposa, para sus hijos, para toda su familia. ¿Y qué va a suceder entonces? La legalidad para que se multipliquen, porque si hay alguien que multiplica por 10, son los haitianos, por su cultura, por su forma. Entonces, esto es más grave de lo que parece, pero hay gente que no lo quiere ver de esa forma. No quiere verlo de esa forma porque no le conviene verlo. Entonces, señores, ese plan de regularización ya está redactado ya. Ya está redactado. Entonces, el presidente se presenta ante el país como un defensor de la soberanía. Denuncia Amnistía Internacional. Incluso en su momento que más beneficio político le dio el tema haitiano, cerró la frontera. Voy a cerrar la frontera para sacarle capital político al tema haitiano. Y se lo dije al principio, se lo vuelvo a repetir. Si hay alguien que le ha sacado
rentabilidad, capital político al tema haitiano ha sido Luis Rodolfo Abinader Corona. Ningún presidente en tanto tiempo se había beneficiado del tema haitiano como lo ha hecho Luis Abinader. Y lo ha hecho en todos los sentidos. Política y también ayudando a los sectores que necesitan esos grupos. Porque por 4 años se hicieron el chivo loco y dejaron que se invadiera este país de irregulares. Eso fue lo que sucedió. Y ahora se dio cuenta que tenía que despertar, pero muy tarde para abrandar habichuelas, como dicen en el campo. Y usted sabe que loro viejo no aprende a hablar. Entonces, en paralelo, por un lado defiende la supuesta soberanía y habla con energía, Amnistía Internacional, pero por otro lado permite que el CES, un organismo no electo por el pueblo y designado por él mismo, sea quien defina la política migratoria del país. Y lo hace con la presencia activa de la ONU, para colmo, de ONGs pro-haitianas que están participando en el CES. Y si lo quieren verificar, busquen el video donde hicimos el en vivo de ayer. Se lo voy a dejar aquí en la descripción para que vean quiénes son los que están ahí. Uno que se llaman Colectivo Haitianos RD, que hasta le dicen a ellos, a los 13 expresidentes y a Luis Abinader, que ellos son los racistas, para que usted vea que ellos están infiltrados ahí adentro. Uno a veces ve cosas, pero mire, eso es solamente la punta del iceberg, lo que estamos diciendo aquí. Y entonces, a todo esto, uno a veces se pregunta, ¿cómo se llama eso? Cuando por un lado el presidente, frente a las cámaras, es el hombre más patriótico y soberano, y detrás ignora cuando le preguntan si hay un plan de regularización. Yo le llamo a eso hipocresía institucional, polite, de manera muy polite y diplomática. Se llama hipocresía institucional. Abinader no puede jugar para los dos equipos al mismo tiempo. No puede ser el patriota de día y el negociador de la regularización de noche. Y esa doble moral está abriendo una herida en la confianza nacional que le va a salir muy cara en el 2028. Porque al PRM se le está olvidando que no fue por ellos que votaron en el 2020, fue en contra del PLD. Que no es lo mismo. Y en el 24 la gente volvió a votar por ellos, porque en ese momento estaban en Belén con los pastores, honestamente. Y para volver a lo peor, quisieron quedarse con lo malo. Pero no es que ustedes son lo mejor. Pero ojalá que un día el dominicano entienda y recapacite sobre eso. Mientras en Santo Domingo se debate con café y aire acondicionado, en la frontera
se vive una realidad cruda. Comunidades enteras han sido invadidas y desplazadas. Muchos de ellos no escapan de la pobreza, sino que son empujados por bandas armadas que buscan vaciar zonas completas para tomar el control. Y ese desplazamiento, que es un desplazamiento planificado o no, genera presión para nuestro lado. Es lo que hace que los hospitales hayan colapsado, que estemos sobrecargados en las escuelas. Entonces, hoy no hablamos de teoría, hablamos de hechos. Estos son hechos. La ONU está dentro del CES. El CES está diseñado para crear un plan de regularización y el gobierno no va a oponerse a eso. Porque siempre voy a decir esta frase y es una de mis frases favoritas. El cerdo no se rasca en la jabilla. Ahora, ¿usted qué hará? No va siendo hora como de que nosotros despertemos y exijamos que se expulse toda injerencia extranjera de nuestros procesos internos. Que la ONU se vaya, se retire del CES. Y que el gobierno entienda que usted es que manda. Que el Congreso deje de ser un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo y que asuma su rol fiscalizador y defensor de la Constitución. Porque déjeme decirle una cosa. Si no lo hacemos ahora, para mañana se habrá vuelto muy tarde. Muy tarde. Quiero otro tema ya para ir concluyendo este encuentro con ustedes. Hay otro tema que yo quiero abordarlo también porque es muy importante que lo toquemos aquí. Y es este tema. Laboral. Sí. Lo primero es que las 6 mesas están trabajando. Todavía no hay nada definido de las mesas. Y yo no soy parte de ninguna de las 6 mesas. Vale. No tengo la información exacta de por dónde van las discusiones. Pero habrá que esperar que ellos terminen y se evacúen los resultados. Que los resultados no necesariamente tengan que ver con lo que la fuerza del pueblo haya propuesto. Puede salir otra cosa. Ahora bien, te digo el caso de lo que ha dicho el presidente de nuestro partido. En los momentos que le ha tocado hablar, ha dicho que el tema de laboral hay que buscar una forma de organizarlo. Sí. No ha dicho ni cómo, ni cuándo, ni en qué tipo, sino que hay que buscar una forma. En el caso mío, César Fernández de manera particular, vengo diciéndolo hace tiempo. Aquí hay 3 sectores de la economía que dependen ampliamente de la mano de obra haitiana. Y no le digo extranjera, porque vamos a hablar las cosas como son. Que es el turismo, es la construcción y es la agropecuaria. Tú le puedes invertir el orden, lo pones como tú entiendas, sí, de prioridad, pero esos 3. Y estamos hablando de unos porcentajes importantes del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, como nación, como Estado, como sociedad, debemos hacerlo. Yo oigo mucha gente que alegremente dice, no, que no contraten a nadie. Tampoco es tan fácil. Tampoco es tan fácil. Yo soy del sector construcción y sé lo que pasa. Me imagino que los del sector agropecuario también. Claro. Entonces, pero el turismo, señores, ya los bartenders en Punta Cana son haitianos. Yo lo he visto. O sea, ya no es que en Punta Cana el haitiano es jardinero, no, es bartender. Y te atiende en un restaurante. Es decir que eso hay que verlo, reitero, como nación, nuestros sectores económicos que son importantes y la sociedad que tiene un peso importante en su opinión y en su forma de pensar, porque al final, ya que convive con estos extranjeros metidos entre los quehaceres nuestros. César, pero antes de salir de
laboral. Sí. Lo primero es que las 6 mesas están trabajando. Todavía no hay nada definido. Mire, ustedes lo escucharon perfectamente, ¿eh? Por eso le puse, siempre me gusta citarle, ponerle la fuente de donde estamos extrayendo la información, por si alguien quiere ir y consultarla. Pero yo quiero decir que la República Dominicana no es una plantación. Y sin embargo, eso es exactamente lo que algunos sectores del empresariado pretenden y han convertido a la República Dominicana. 3 de las industrias más poderosas de este país, entiéndase el turismo, la construcción y la agricultura, lo acaban de escuchar ustedes, han confesado sin pudor que no pueden sobrevivir sin la mano de obra haitiana. La pregunta es, ¿y cuál es su solución? Regularizarla, legalizar la ilegalidad, convertir una violación sistemática de la ley en una política de Estado. O sea, ¿hasta dónde llega la influencia del dinero sobre nuestras decisiones nacionales? ¿Quién les dio a los empresarios el poder de decidir sobre nuestra soberanía? Y lo más indignante, ¿por qué eso no les da vergüenza? Ahora, vamos a hablar claro en esto. Cualquier empresario, político o institución que reconoce depender de mano de obra ilegal está admitiendo públicamente que viola la ley todos los días. El señor César Fernández, dirigente de la Fuerza del Pueblo, que es quien da esas declaraciones, lo dijo sin rodeos y sin el mínimo decoro y consideración. Se necesita una solución integral como nación, porque el turismo, la construcción y la agropecuaria dependen de la mano de obra haitiana. Sabemos que eso no es un secreto, pero esa frase debe encender las alarmas si alguien no ha despertado todavía. Debe aumentar la indignación, el debate y las consecuencias si alguien no lo ha entendido todavía. Pero no. Eso es recibido en silencio e incluso es recibido con complicidad. Porque en este país, en estos 44,000 kilómetros cuadrados, quebrantar la ley migratoria es aceptable. Pero es aceptable si lo haces con saco y corbata. Si lo haces desde un salón con aire acondicionado y con la bendición de las altas élites de este pedazo de tierra. ¿Quién contrata migrantes ilegales todos los días? ¿Quién se beneficia de pagar salarios miserables, sin seguridad, sin cobertura, sin derechos? ¿Quién lo hace? ¿Quién exige ahora regularización? Los mismos de siempre, los que solo piensan en sus bolsillos. Y aquí empieza lo peor. Hay que decirlo con todas sus letras, ¿eh? El plan de regularización que promueve el Consejo Económico y Social no es una solución humanitaria, es un negociazo, es un salvavidas, un salvoconducto para los sectores que viven de la mano de obra barata e indocumentada en este pedazo de tierra. ¿Desde cuándo
La defensa de la soberanía depende del interés de los hoteleros. ¿Desde cuándo los productores de arroz dictan la política migratoria? ¿Desde cuándo el Estado obedece a los que nunca respetan la ley? Esos sectores, que representan una gran parte del Producto Interno Bruto, han encontrado en la crisis haitiana una excusa para legalizar su modelo de explotación. Esa es la verdad. Y lo peor es que lo hacen en nombre de la República Dominicana, en nombre de la nación y sin el permiso de más de 11 millones de dominicanos. Como si eso los hiciera ser patriotas. Pero no lo son. Son rehenes, esclavos del capital, esclavos del margen de ganancia, enemigos realmente del interés nacional. Y nos quieren vender eso, nos quieren asustar con el tema del Producto Interno Bruto, porque nos lo quieren imponer como que es un progreso. Pero eso es un progreso de ellos. Porque cada vez que crece el dichoso PIB, hay gente que se sigue volviendo pobre y más pobre. Entonces, muchos dominicanos, hay mucha gente que todavía cree que el CES es un órgano neutral. Hay mucha gente que todavía lo cree eso, pero no lo es. El CES, el Consejo Económico y Social, es un club de empresarios, tecnócratas y burócratas que no fueron elegidos por nadie, pero que deciden como si fuesen los dueños de este país. ¿A quién representa el CES? ¿Al campesino que ve su tierra invadida? ¿Al joven dominicano sin empleo porque los puestos se dan a los que no tienen papeles? ¿O al dueño del hotel que necesita 100 jardineros para la temporada alta? Yo creo que la respuesta de eso es evidentemente obvia, ¿no? Señores, el Consejo Económico y Social no lo está defendiendo a usted, no está defendiendo al pueblo dominicano. Está defendiendo la cadena de producción que necesita carne de trabajo, sin que esa carne moleste. Y a eso le han querido llamar diálogo nacional. Pero en realidad es una negociación empresarial lo que se está discutiendo aquí, disfrazada de pacto social. ¿Dónde está el Congreso? ¿Qué ha dicho el Congreso de eso? Están callados. Mientras tanto, la soberanía está perdida. El pueblo, mucha gente durmiendo en este pedazo de tierra. Luis Abinader ya se reunió con los expresidentes Danilo, Leonel e Hipólito. ¿Para qué? Para enviar un mensaje de unidad frente a Haití. Ajá. Pero esa unidad ha resultado nada más y nada menos que en una bendita trampa. Un disfraz para imponer consenso que nunca se ha consultado realmente con el pueblo y la gente de a pie. Una regularización disfrazada de solución. Porque ya les he dicho que nosotros no elegimos el CES. No, lo elige el Poder Ejecutivo. Le paga el Estado, le paga a usted y le pago yo para colmo. Entonces, ahí sí estamos afilando cuchillos para nuestra propia garganta. Al CES que le pagamos nosotros son los que nos están traicionando con el tema de la regularización. Pero ahí están ellos sentados con voz y voto, mientras usted y yo apenas estamos observando desde el balcón. ¿Nos gobierna el empresariado de República Dominicana o nos gobiernan las constructoras, los hoteles y las zonas francas? ¿Dónde está el patriotismo
cuando se entregan las leyes, sobre todo las leyes migratorias, a quienes nunca las respetaron. Porque esos nunca han respetado la ley de migración. Y si mañana dicen que para salvar la economía hay que entregar la frontera, también lo vamos a aceptar. Vamos a permitir una aberración como esa. Porque si se van los haitianos para Haití, va a colapsar la economía, porque la economía está sostenida por la construcción, la agricultura y el turismo. Entonces, si para salvar la economía hay que entregar la frontera, pues entonces eso sería el colmo lo que falta. Eso sería el colmo de lo que falta. Y les digo una cosa clara, Este no es un comentario en contra de los haitianos. No, señor. Esta es una denuncia contra los dominicanos que han entregado nuestra soberanía a cambio de nada. O sea, ¿hasta cuándo vamos a permitir que la élite empresarial siga definiendo el rumbo de este país? Que la élite empresarial siga decidiendo quién gobierna y quién no, quién entra al Congreso y quién sale. ¿Hasta cuándo vamos a disfrazar de progreso lo que no es más que explotación y cobardía? Regularizar no es el problema. El problema es regularizar para beneficio de quienes causaron este desorden en el que estamos nosotros metidos hoy. Que está bueno de dobles discursos, de gobiernos que se inclinan ante el poder económico. Es hora de que nosotros le digamos a esa gente: lo que tú estás haciendo no es en mi nombre, no es en mi patria. Si a usted le duele este país, si usted entiende que la soberanía no se negocia, vamos a hacer ruido, vamos a usar lo único que tenemos, señores. Porque si no hablamos hoy, se lo vuelvo a repetir, mañana vamos a tener que mudarnos de aquí, porque ya esta no será nuestra tierra. La patria no se puede vender. La patria tiene que ser defendida. Y si no lo hacemos nosotros hoy, mañana nuestros hijos no van a tener un lugar donde vivir. Si no lo quiere hacer por usted, por lo menos hágalo por los suyos. Señores, gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir con nosotros aquí en este programa, en este espacio de hoy. Quiero invitarles a que, si es la primera vez que usted se encuentra con nosotros aquí en Líderes al Minuto, active la campanita, suscríbase, déjenos sus comentarios. Incluso si no le gusta, comente también. Comente también. Comparta este contenido. Comparta este contenido. Porque aquí queremos informarles a ustedes la realidad que vive la República Dominicana. Este es un interés genuino de que este país avance, de ser disidentes cuando realmente amerita ser disidentes. Quiero agradecer de manera particular a todos aquellos que están ahí conectados con nosotros, a todos los que nos han dejado sus comentarios. Nosotros leemos todos sus comentarios. Incluso les ponemos la banderita diciéndoles: hemos leído tu comentario. Gracias por su apoyo. Siempre les agradecemos a ustedes por la gentileza de su sintonía
invitarles a que estén pendientes. Tenemos muchas cosas pendientes que traerles a ustedes. Hay mucha información que nosotros siempre estamos dispuestos a compartir con ustedes. Si quiere usted enterarse de las noticias y las cosas reales de este tema, que ya es un tema nacional, suscríbase a este canal, active la campanita para que usted se pueda enterar. Siempre apegados a la verdad, revisamos las informaciones antes de hablar. No hablamos bajo la especulación. Les demostramos por qué lo estamos diciendo y cuáles son nuestras argumentaciones. Señores, muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, 23 de julio, miércoles 23 de julio, frente al Congreso Nacional, la República Dominicana nos hace un llamado a la patria. Hoy más que nunca, la patria necesita a los quisqueyanos valientes que alcemos nuestro canto con viva emoción. Señores, gracias y hasta la próxima, si Dios, usted y yo lo queremos. Muchas gracias.